Hola a todos, mi nombre es Juan Camilo Vergara, soy historiador, especialista en la historia rusa. Hice un pregrado de historia en la Universidad de la Sorbona en Francia y después, al poco tiempo, me especialicé en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, donde hice una maestría y luego un doctorado sobre las vías férreas de Rusia y las relaciones científicas y tecnológicas de Rusia con Europa. Después de vivir durante muchos años en Francia y en Rusia, de hacer investigaciones en los archivos rusos, en los fondos antiguos de las bibliotecas rusas, me devolví a Colombia en el 2015 y me dediqué a divulgar la historia de este país y de Europa del Este, del Cáucaso, Asia Central, convencido de que el conocimiento de países como Rusia es enriquecedor para los colombianos y nos permite entender un poco más el mundo. ¿Por qué es importante estudiar la historia de Rusia o la historia de cualquier país, incluido Colombia? Porque cuando uno se pone a pensar en términos de sociedad, eh, la sociedad, como los seres humanos, tienen una identidad. Y esa identidad está creada a partir de la memoria. Y les doy un ejemplo muy sencillo. Si ustedes, cada uno de ustedes que está viendo este video, perdiera su memoria, perdería inmediatamente su identidad. ¿Qué los hace a ustedes quienes son? Es un compendio de memorias, de experiencias que los van formando como individuos. En términos de la sociedad sucede exactamente lo mismo. La sociedad, las civilizaciones, es una memoria acumulada que es importante conservar, que es importante escribir, que es importante reinterpretar, porque si se pierde la identidad y se pierde la memoria. Por eso el rol de la historia no es simplemente un tema erudito, un tema de conocer fechas, ni mucho menos, es un tema de entender el pasado, de entender quiénes somos y así comprender cuál es nuestra identidad y por qué sucede lo que sucede en la actualidad. Por eso un historiador nunca parte del pasado para estudiar el pasado, siempre parte del presente, de los problemas e intereses del presente para entender el pasado. ¿Por qué escogí yo la historia en términos muy personales? Para mí la historia era una herramienta para encontrar respuestas sobre por qué Colombia estaba pasando por unos momentos tan difíciles como por los que estaba pasando en los años 90 y principios del 2000. Mi afán era lograr entender cuáles eran esos mecanismos que nos habían llevado a una situación de caos tan importante como la que vivimos en esos años. Y entrando en digamos, en ese mundo de la historiografía, me empecé a fascinar por otras civilizaciones y caí en la civilización rusa, que tiene una historia trágica, que tiene un pasado realmente terrible, y me pareció importante entender por qué era tan terrible, qué hacía a los rusos vivir tantas tragedias y que todavía se mantuvieran como sociedad. Entonces, esa necesidad de entender, de comprender, me llevó a especializarme en la historia rusa. Pero en términos generales, como historiador, como profesor, no solamente me dedico a hablar de Rusia, ¿sí? También hablo un poco del Imperio Bizantino, que está muy conectado con la historia rusa. Hablo del Medio Oriente y del Islam. Eh, Hablo muchísimo sobre diferentes civilizaciones que nos parecen a veces exóticas, pero que siempre han jugado un rol central en el mundo. Roma, Irán, los califatos árabo-musulmanes. Y básicamente me dedico a entender y a explicar a un gran público cuál es la importancia de esa historia y la relevancia en la actualidad, porque como historiador y sobre todo como divulgador de historia me parece clave que la gente entienda que, de nuevo, uno no estudia la historia de Rusia, uno no estudia la historia del Imperio Romano por el simple hecho de saber cómo funcionaban esos imperios, sino por el hecho de sacar ejemplos de ese pasado para entender mejor nuestro presente. Cuando ustedes
no sé, abren una historia de Julio César, de Augusto, se van a encontrar con una serie de políticos que son muy parecidos a nuestros políticos actuales y que a veces solemos creer que son solamente nuestros y que nuestros problemas solamente nos pertenecen a nosotros colombianos del siglo XXI. Pero realmente el comportamiento humano tiene, digamos, tiene unos aspectos recurrentes que se pueden estudiar en el pasado. Con eso no quiero decir que la historia se repita, sino que de la historia podemos sacar algunos ejemplos, algunas conclusiones que nos permitan entender mejor nuestro presente.